venga tu reino. Levante su mano y diga conmigo: Dios, venga tu reino. Abramos la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 9. Muy bien, dice la Biblia: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10: venga tu reino. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice venga tu reino? Porque esa palabra, el reino, hoy en día se escucha mucho, pero lamentablemente está tan distorsionada que muchas veces cuando uno escucha eso, la gente dice que se establezca el reino y que avance el reino. ¿Cuántos han escuchado esas cosas, cierto? Y que este es un pastor de reino. Entonces, uno ha escuchado, yo he escuchado cosas, por ejemplo, como estas: que el pastor tiene un carro último modelo. Es que ese es un pastor de reino. Que los pastores construyeron un tremendo templo. Uy, esos son unos apóstoles del reino, ¿cierto? O que tiene una casa, una mansión. Uy, ese sí es un siervo de reino. Entonces a uno le queda una pregunta: si ese pastor que tiene el carro último modelo es de reino, ¿será que ese pastor campesinito que estará por allá predicando en una vereda no será un pastor de reino? ¿Será que ese pastor que se fue de misionero a la India y que está por allá en una cueva subterránea, en una iglesia secreta, será que ese pastor que no lo conoce nadie no será un pastor de reino también? Porque ¿qué haremos en la Biblia? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, nos está hablando de los héroes de la fe. Y mira lo que dice la Biblia sobre los héroes de la fe: fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba. Muchos de ellos fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres o ricos. Muchos de ellos fueron pobres, angustiados, maltratados. Dice la Biblia en el versículo siguiente: de los cuales el mundo no era digno. Los héroes de la fe. Y muchos de ellos fueron pobres. ¿Será que no eran gente de reino? ¿Será que no eran de reino ellos? Yo creo que sí que eran del reino, más que cualquiera. Es más, yo creo que ese desconocido por allá que está metido en una cueva, por allá en el oriente, arriesgando su vida por predicar, ese sí que es de reino. Entonces fíjate, porque esa frase, el reino, ha venido a ser sinónimo de casas, mansiones, de carros caros, de templos impresionantes, sinónimos de política. Que porque nosotros somos del reino, entonces tenemos que gobernar y ser los senadores y los presidentes para que venga el reino. Y escúcheme, todo eso, ese concepto suena más bien al reino de este mundo. Fíjate que llama la atención que precisamente eso fue lo que le ofreció Satanás a Jesucristo cuando lo tentó, ¿o no? Mira lo que dice la Biblia en Mateo 4, versículo 8-9. Otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos, ¿qué? Los reinos del mundo. ¿Qué cree usted que le mostró el diablo a Jesús? Dice, le mostró todos los reinos del mundo. Ojo, una cosa es el reino de Dios y otra cosa son los reinos de este mundo. Y hay que entenderlo, iglesia, porque nos estamos desviando. Le ofreció todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares.
¿Y usted cree que Jesucristo aceptó eso? Hoy en día sí que se aceptaría todo eso. Todo esto te daré, es que el enemigo está dispuesto a dar eso y mucho más. Los reinos de este mundo. Escúcheme, en Lucas 12, versículo 15, les dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso lo habló Jesús, ¿cierto? ¿De qué consiste la vida? La vida consiste en muchas cosas, pero si hay algo que Jesús fue claro y dijo: no consiste esta vida, esta existencia, no se trata, no es la prioridad, no consiste en la abundancia de los bienes. Así que esas personas que tienen ese concepto tergiversado de que el reino es tener muchas cosas, tener muchas posesiones, tener muchos carros y tener muchos templos despampanantes y cosas, eso no es el reino. De hecho, el Señor a todo eso le llama añadiduras, ¿cierto? Mira que dice el Señor: busquen primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás será añadidura. Pero hoy en día a las añadiduras le decimos reino y dejamos de buscar el verdadero reino de Dios. ¿Será gobierno? ¿Será política? ¿Será que uno tenga una posición elevada en la sociedad? Tampoco lo es. Porque fíjate que una vez vinieron a Jesús, Juan 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús hizo uno de sus milagros, la gente dijo: este es el profeta que había de venir. Y en el versículo 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al monte solo. Cuando vinieron a ponerle una corona, querían nombrarlo ¿qué? Rey. Jesús salió corriendo. Pero nosotros queremos que nos pongan la corona aquí en la tierra, porque quiero ser un pastor de reino, quiero ser un creyente de reino. Es una doctrina peligrosa lo que se ve hoy en día. De hecho, eso se llama dominionismo, la doctrina del dominionismo. Si quiere lo busca por internet. O la doctrina del reino ahora, que es una tergiversación de muchos pastores hoy en día que se han desviado pensando en eso, que el reino de Dios consiste en acumular cosas, en hacerse famoso, en tener prosperidad, en alcanzar las esferas del gobierno y las posiciones y tomar este mundo. Pero usted hoy por medio de la palabra se da cuenta que no es tal. Jesús dijo lo siguiente en Juan 18 versículo 36. Respondiendo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mire lo que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Diga conmigo: el reino no es de aquí. El reino no es de este mundo, por lo menos el reino de los cielos, porque ya vimos que hay otros reinos, los reinos de este mundo. ¿Y quién los ofrece? Mi reino no es de este mundo. Entonces, ojo, porque el Señor Jesucristo dijo: cuando ustedes oren, ustedes tienen que saber que hay un Padre. Diríjanse a ese Padre. Deben saber que tiene un nombre. Conozcan ese nombre, respeten, usen bien ese nombre y pídanle a Él que venga a su reino. ¿De qué se trata eso que el Señor está hablando cuando dice venga a tu reino? Dice la Biblia en Mateo 3 versículo 1, para que lo entendamos un poco, que cuando empezó a predicar Juan el Bautista en el desierto, dijo lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Escuche lo que predicó:
y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el mensaje. ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo eso? El reino de los cielos se ha acercado. Luego aparece Jesús predicando, Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también lo dijo. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era lo que se había acercado? A ver, ayúdenme. ¿Usted qué cree? ¿Qué se había acercado? Eso. Nada más y nada menos que se había acercado el rey. ¿Cierto? Mira, ahí está Mateo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está qué? El rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esta era gente que tenía una revelación especial. Pero ellos, ¿a quién estaban buscando? Dígalo fuerte, ¿a quién estaban buscando? A un rey que había nacido. Entonces, cuando la Biblia dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, cuando dijo Juan el Bautista eso, cuando Jesús empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿de qué estaba hablando? De lo que se había acercado, del rey que estaba visitando la tierra. Mire, leamos estos versículos en Lucas 17:20. Le preguntaron los fariseos: ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Esto le preguntaron a los fariseos. ¿Cuándo habrá de venir el reino de Dios? Porque ellos estaban esperando a un rey en un palacio, y eso no fue lo que vino. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y les dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. Y escuche lo que les dice Jesús: porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Lo ha entendido o no? Si Él dice: el reino de Dios se ha acercado a vos, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Les está diciendo: yo soy el reino de Dios. ¿Sabes qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo en medio de nosotros. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es Cristo reinando en el corazón de un hombre que se arrepiente. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es cuando Dios viene a gobernar en una vida. Ese es el reino de Dios. Por eso me gusta mucho como lo dice la versión lenguaje actual en Mateo 6:10, que dice: venga tu reino. Esta versión lo dice así: ven y sé nuestro único rey. Eso realmente significa: venga tu reino. Señor, ven y sé mi rey. El reino de Dios no es el hombre gobernando. El reino de Dios es Dios gobernando al hombre. Es Dios en el trono del corazón de una persona. Porque cuando el reino de Dios llega, cuando Cristo viene y se acerca y toma el trono del corazón de una persona, esa persona jamás vuelve a ser igual. ¿Cuántos han vivido eso? Cuando el reino de Dios viene a tu vida, cuando tú aceptas a Jesús como rey y permites que Él te gobierne, nunca serás igual. Tu vida tendrá que cambiar. Y si no has cambiado, es porque el reino de Dios no ha venido a tu vida. Es decir, Cristo no está gobernándote. Tú estás sentado en el trono y haces lo que te parece. Pero cuando tú le entregas a Jesús las llaves de tu vida, ¿cuántos hicieron alguna vez una oración de fe?
¿Qué le dice uno al Señor en una oración de fe? Te abro las puertas, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te entrego mi vida desde ahora y para siempre. ¿Cierto? ¿Hicieron eso ustedes? ¿Qué le dijimos nosotros? Señor, ven y sé nuestro rey. Ya no, tú no haces lo que te parezca. Ya tú tienes un rey. El reino de Dios viene a tu vida cuando aceptas a Jesús, porque Él es el reino. El reino de Dios es Cristo gobernando en el corazón del hombre. Escuchen la definición de reino según el diccionario. Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Eso es lo que dice el diccionario. Reino es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Eso es el reino. Este es el territorio donde todos los que estamos aquí, espero que sea una realidad en todos nosotros, estamos sujetos a un rey. No que yo quiero gobernar y que todo el mundo me obedezca. No, yo tengo un rey y tú tienes un rey. El reino de Dios viene a una vida cuando Cristo entra a gobernar. El reino de Dios viene a una vida. El reino de Dios viene cuando los principios, las normas y los decretos de Dios son proclamados y son obedecidos. Ese es el reino de Dios. Porque el reino de Dios, el rey que tú tienes y que yo tengo, tiene aquí en esto. Aquí hay normas. Aquí hay principios de vida. Aquí hay decretos de un rey donde Dios ordena. Aquí hay ordenanzas, o no las hay. Hay promesas. El reino de Dios viene cuando hay alguien que recibe al rey y que se sujeta a esas normas, a esos decretos, a esas leyes que están aquí. Eso es el reino de Dios. Ese es el verdadero reino. Cuando se predica esto, no los decretos de un hombre que dice: yo decreto que tú. No, el que decreta es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey, Él es el que ha decretado, el Rey de los cielos, el que habla y da existencia a la humanidad. Y el reino de Dios viene a tu vida cuando tú obedeces los decretos, las normas, los estatutos, los principios de tu Rey que está en los cielos. Cuando la Biblia dice: venga tu reino, está hablando, Señor, que tú gobiernes la vida de los hombres, que la gente obedezca tus normas, que la gente obedezca tus principios, que la gente respete tus ordenanzas, que tú seas rey aquí en la tierra, en mi vida. ¿Cuántos quieren que Él sea el rey? Lo estamos viviendo. ¿Cómo se describe en la Biblia el reino de Dios? Número 1, se describe como un reino de luz. Dice la palabra en Colosenses 1, versículo 13: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Dónde estábamos antes, según este versículo? En las tinieblas. ¿Qué hay en ¿A qué le suena a usted esa palabra tinieblas? ¿A qué se refiere en la Biblia cuando habla del reino de las tinieblas? A la oscuridad, al pecado, al oculto. Todo lo contrario es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de luz. La luz evidencia, muestra las cosas. La luz no esconde. Dice la Biblia en 1 de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Estamos en luz. Y cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de verdad. Estamos hablando que en la luz no hay máscaras. En la luz no hay escondites. En la luz no hay hipocresía. En la luz hay realidad, porque la luz muestra, guía.
El reino de Dios nos muestra que la Biblia que es un reino de luz. Segundo, nos muestra la Biblia que es un reino inconmovible. Hebreos 12:27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Ojo, cosas movibles. ¿Usted cree que a qué se refiere la Biblia con cosas movibles? Dice ahí como cosas hechas. Todo lo que está aquí que tú y yo vemos son cosas movibles, cosas hechas. Por eso tú no puedes poner tu corazón ahí, en esas latas de carro que tienes, porque hoy está, mañana quién sabe. ¿Cierto? Hoy son, mañana dejarán de ser. Hoy lo que tienes como último modelo, mañana será una cosa, Cuando yo fui a predicar en Montería, me llamó mucho la atención porque cuando yo entré, tenían unos afiches, unas pancartas puestas con mi foto ahí, anunciando el evento. Entonces yo miraba y yo decía, wow. Pero después vi que estaban barriendo y trapeando. Y cuando estaban barriendo, estaban recogiendo el polvo con una pancarta de esas del predicador del año pasado. Y le estaba cayendo el polvo. Y yo pensé, dentro de un año estará cayendo el polvo sobre mi cara. Barrerán el polvo con mi foto. Porque así es la cosa del hombre. Hoy tienes 5 minutos de fama, mañana no eres nadie. Cosas movibles. Hoy eres el gran, mañana no eres nadie. Hoy tienes, mañana podrías dejar de tener. Hoy quedaste de alcalde. La otra vez veía a uno que era el alcalde y andaba como con 3, 4 guardaespaldas y andaba, y en estos días lo vi andando por ahí pagando un recibo de la luz y yo, ya no es nada. Antes fue, pero ya no es. Antes todo el mundo quería hablar con él y ahora estaba pagando, haciendo fila para pagar los servicios. Así son las cosas de los hombres movibles. Dice, cosas hechas, que queden las inconmovibles. Y en el versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ese es el reino de los cielos, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a ese Dios de ese reino inconmovible, ese reino que nunca dejará de ser, que siempre será. Esa palabra inconmovible significa inmutable, que no pasa, que no cambia, que permanece. Hoy cuántas personas se sienten orgullosas del gran templo que tiene. ¿Sabías tú que en Europa todos esos templos que se construyeron los reformadores, hoy en día son discotecas? Templos que un día se usaron para predicar la palabra de Dios. Porque así son las cosas aquí, las cosas movibles, cosas hechas. Pero pertenecemos a un reino que no pasa, que no cambia. Ay, que es que a mí no me parece lo que dice la Biblia. Esto es inconmovible. Lo que dice ahí es, fue, es y siempre será. Amén. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero ese reino permanecerá para siempre. Hablando del reino de Cristo. Y usted sabe que estaba hablando de la estatua que Dios le mostró en un sueño a Nabucodonosor, de oro, de plata, de bronce, de hierro y de barro, que simbolizaban reinos que iban a pasar en la tierra, que iban a estar y después iban a dejar de ser. Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino de luz. Número 2, es un reino inconmovible. Número 3, es un reino de poder. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. ¿No consiste en qué?
en palabras. El reino de los cielos no se fundamenta en filosofías, en doctrinas, en palabras. El reino de los cielos lo sostiene el poder de Dios. Es un reino donde el poder de Dios se manifiesta. Por ahí dicen que las palabras se los lleva el viento, pero el reino de Dios está fundamentado en el poder y en el poder de la palabra creativa de Dios, que no pasará. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Número 4, es un reino de justicia, paz y gozo. Leamos el versículo siguiente. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se da usted cuenta que lo que la Biblia describe como reino de Dios no es lo que nos muestran hoy? Tiene nada que ver, ahí la Biblia no dice nada de eso otro. Justicia, paz, gozo, no es comida, no es bebida, no son banquetes. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, para uno ser partícipe de este reino, para uno entrar en el reino de Dios, para uno vivir en el reino de Dios, hay unos requisitos que están en la Biblia. Lo primero que dice Dios es Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 1, ¿qué hay que hacer? Arrepentimiento. Hoy en día a la gente se le dice: cree en el Señor, cree en el Señor. Y sí, hay que creer. Pero ojo que Jesucristo dijo que hay que arrepentirse también. Hay que tener un arrepentimiento. Toda persona, para entrar en el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, para que Jesucristo venga a gobernar, debe arrepentirse de sus pecados. Por eso hay gente que está en las iglesias. O sea, no todo el que viene a una iglesia está en el reino de Dios, es gobernado por Dios, porque hay gente que viene a la iglesia pero no se ha arrepentido. Arrepentirse viene del griego metanoia, cambiar de mente, cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. O sea, Jesucristo dijo: cambien, el reino de Dios se ha acercado, cambien su manera de pensar, cambien. Lo que pide Dios es cambio. Y usted sabe que la gente es resistente al cambio. La gente, cuando le hablan de cambio, eso habla de prosperidad, de éxito y todo eso le gusta, pero háblele de que, oye, tienes que arrepentirte de esto. Eso es otro nivel. Pero el reino de Dios exige arrepentimiento. Número 2, Jesucristo respondió y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué se necesita para ver el reino de Dios? Nacer de nuevo. Ya naciste de nuevo. Hay gente que ha acumulado datos de Dios, que ha leído cosas de Dios, pero otra cosa es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tu vida vieja quedó atrás y eres nueva criatura en Dios. Si eso no ha sucedido contigo, no ha nacido de nuevo. Tiene que haber un antes y un después. Jesucristo dice en el versículo 5: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y si eso lo dijo el rey, así es. Porque mira quién lo dice, el rey. Dice: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y el agua hace referencia, algunos comentarios bíblicos y algunos teólogos lo interpretan como el bautismo, pero sabemos que el agua habla de la palabra.
Nacer de la palabra, porque la palabra de Dios te renueva. Nacer del Espíritu no es un nacimiento de carne y sangre de papá y mamá, es un nacimiento del Espíritu de Dios. Para estar en el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios se necesita un arrepentimiento, nacer de nuevo. Siguiente. Dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Eso lo dijo Jesús. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Habla de gente que se esfuerza por entrar en el reino de Dios. Leamos en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Lucas 9:62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia dónde, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Para el reino de Dios no es apto ninguna persona que mira atrás. Y usted sabe que hoy en día son muchas las personas que retroceden, que un día estuvieron aquí, pero miraron atrás. Les pasó lo que Jesús da como advertencia. La esposa de Lot. ¿Qué hizo ella? Escapando de la ciudad de la perdición, miró atrás y se convirtió en una. La Biblia dice que los que retroceden nunca agradarán el alma de Dios. ¿Dice eso la Biblia o no? Dice la Biblia: no seas como el perro que vuelve a su vómito, ni como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el fango. El reino de Dios, dice la Biblia, que es para los que no miran atrás. El reino de Dios, mira, todo esto lo dice el Señor con respecto al reino. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Ayúdeme. ¿Se olvidó qué es fornicario? Una persona que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Eso es lo que la Biblia le llama un fornicario. Ni los fornicarios, ni los idólatras, aquellos que adoran ídolos o que tienen ídolos en su corazón, ni los adúlteros. Sabemos que es un adúltero, ¿no? Aquel que siendo casado está siendo infiel. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de lo homosexualismo, lesbianismo, que la Biblia claramente define como una perversión del diseño de Dios. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y ojo que esto no es Antiguo Testamento, esto es Nuevo Testamento. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la Biblia: y esto erais algunos. ¿Cuántos éramos eso? Borrachos, estafadores o maldicientes. No estamos aquí porque seamos mejores. Fuimos eso, ¿o no? Pero ustedes ya han sido lavados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Han sido lavados, han sido santificados, apartados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y por eso es que ahora podemos entrar en el reino de Dios, porque hemos sido lavados, santificados y justificados. No porque seamos perfectos, no. Éramos. Si usted me hubiera conocido a mí hace 20 años,
Una cosa terrible. Pero Dios me lavó, me limpió, me justificó, me santificó, por eso estoy aquí. Pero fíjate que para el reino de Dios, todo, y mira lo que dice Jesús, el reino de Dios, no erréis. En otras versiones dice, no se equivoquen, no se equivoquen. Que es que Dios es un Dios de amor y Dios me acepta así como sea. No, Dios te acepta siempre y cuando tú te arrepientas y te lava y te limpia para que seas algo diferente en Él. Pero en el reino de Dios no hay inmundicia. Entonces fíjate, volvamos a Mateo 6, versículo 10. Cuando dice el Señor, ustedes oren que venga tu reino. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos venga tu reino? Que Cristo sea el Rey. Que Dios gobierne nuestro ser. Que sus principios, su palabra, sus normas, sus ordenanzas sean obedecidas, sean respetadas. Que la gente se arrepienta. Que nazcamos de nuevo. Que Dios nos lave, que Dios nos justifique, que Dios nos santifique. Que nos esforcemos por entrar al reino. Que los que estamos en el reino no miremos atrás. Eso significa realmente que venga tu reino, que Dios sea nuestro único y verdadero Rey. Amén. Levante su mano y diga conmigo, Señor, que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia, a mi ciudad, a mi nación y al mundo entero. Que venga el reino. ¿Usted qué piensa? ¿Que necesitamos otro hombre para que nos gobierne? Ninguno ha servido y los que ponemos la esperanza en otros tampoco sirven. Cada vez nos decepcionamos más, esperando que alguien venga y nos cambie la vida. Y la vida no cambia, porque el único que cambia la vida es el Rey de Reyes, cuando su gobierno llega a nuestra vida. Amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Señor, perdónanos cuando hemos confundido tu reino con los reinos de este mundo, con las migajas que ofrece este mundo. Rebajar tu reino a cosas, a casas, a carros, a políticos, a cosas movibles. Ayúdanos a entender que tu reino no es de este mundo. Que la vida del hombre, que nuestra vida no consiste en la acumulación de cosas en esta tierra. No es. Jesucristo dijo, ese no es el fin. No es. De eso no se trata. Si piensas que es eso, estás equivocado. No es. Mi reino está por encima de eso. Esos son añadiduras. Pero hay gente que no las tiene y están en el reino, como los héroes de la fe, como los que están escondidos por allá en este momento, los que están en una finca anunciando el reino de Dios en las montañas, donde nadie los ve. El reino de Dios está en ellos. Y el reino de Dios está aquí en Cartago. El reino de Dios está en Casa de Paz, porque el reino de Dios es Cristo en medio de nuestro. Levanta tus manos al Rey de Reyes. Tú eres el Rey, tú eres el Rey, tú eres el Rey de Reyes. Mi reino es justicia, paz y gozo, dice el Señor. Justicia, paz, gozo. No es comida, no es bebida. Mi reino no consiste en palabras. Mi reino es poder, dice el Señor. Mi reino no es de cosas hechas, inmovibles. Mi reino es inconmovible. Mi reino no es de máscaras y de hipocresía. Mi reino es luz y realidad.
Levantemos nuestras manos y digámosle: gracias, Señor, por tu reino. Hoy, Señor, nos arrepentimos de todo pecado, porque si no hay arrepentimiento nos vamos a quedar por fuera de ese reino, iglesia. Sin arrepentimiento no hay reino de Dios. Eso lo exigió el rey cuando vino. Así que levanta tus manos y dile: Señor, yo me arrepiento de todo pecado que he cometido y estoy cometiendo delante de ti. Perdóname. Me arrepiento, perdóname. Límpiame. Si tú estás aquí y no has nacido de nuevo y ni siquiera lo entiendes, nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo en el corazón, rendirle tu vida, olvidarte de tu vieja vida y tener una nueva vida con Dios. Si tú no tienes un antes y un después, este puede ser ese día en que tú nazcas de nuevo. Solamente tienes que decirle: Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. El reino de los cielos exige esfuerzo, exige no mirar atrás. Si tú te has sentido desanimado, si has considerado aún en tu vida el mirar atrás, pídele perdón a Dios, porque Jesucristo dice: el que mira atrás no es apto para este reino. Señor, renunciamos al pasado. Renunciamos, Señor, a todo lo que dejamos atrás y nos extendemos hacia lo que va adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Y dile: Señor, lávame, límpiame. Dile: Señor, santifícame, apártame de todo aquello que no te agrada, de amistades incorrectas, de vicios, de cosas que me están estorbando en el caminar hacia el reino. Y dile: Señor, justifícame, hazme justo, porque yo sé que solamente por tu sangre derramada en la cruz yo puedo ser justificado y puedo tener entrada en tu casa, en tu reino. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos y dile: tú eres mi rey. Yo quiero estar en el reino. Dile: Señor, perdóname cuando he buscado más el reino de este mundo que el reino de los cielos. Cuando me he desenfocado, perdiendo mi mirada de arriba y poniendo mis ojos en los dados, jugando dados al pie de la cruz, puesto los ojos en la tierra cuando hay alguien que me está mirando desde arriba. Perdóname, Señor. Ayúdame a poner los ojos en las cosas de arriba, porque todo lo que tengo, por lo que me esfuerzo, pasará algún día, pero tú nunca pasarás. Y un día yo entraré, Señor, en tu presencia. Señor, gracias. Ayúdanos a ser una iglesia que entiende el reino de Dios, que vive el reino de Dios, a Jesucristo, el Rey, en medio de nosotros. Que nada ni nadie te desplace y te quite ese lugar. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén.